Bienvenidos a La Verdad y la Plena, el blanco y negro de la política ecuatoriana. Hoy con una entrevista a un nuevo candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Por las listas 10 de Fuerza Ecuador tendremos al doctor Carlos Sagñay de la Bastida. Bienvenido a La Verdad y la Plena. Gracias por sintonizarnos. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Hola, papi. Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Verdad y la Plena, el blanco y negro de la política ecuatoriana. Hoy con un invitado candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Estamos con Carlos Sagñay de la Bastida. Bienvenido a La Verdad y la Plena. Muy amable por invitarme nuevamente. Carlos Sagñay, un pequeño resumen. Yo sé que usted es un hombre de mucha trayectoria, incluso a nivel de la empresa privada y pública, pero para los televidentes, que en cualquier momento del día nos pueden estar escuchando y viendo, ¿quién es Carlos Sagñay de la Bastida? Bueno, en los últimos 15 años he sido un activista político que no ha parado jamás, ni un solo día, opinando sobre la situación económica y política de nuestro país. He hecho un trabajo que ni siquiera los movimientos y partidos políticos han hecho, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral les da dinero para que hagan ese trabajo del fondo partidista o partidario. Yo he hecho un trabajo que no tiene ninguna comparación y usted lo puede encontrar en www.desdemitrinchera.com. He tenido un programa radial. Desdemitrinchera.com. Sí. Okay. Allí encontrará mis artículos y audios y vídeos. He tenido un programa radial en el que yo hacía seguimiento a las cadenas sabatinas del expresidente Correa, desmenuzaba eso y se llamaba Desenlace Dominical. Lo tuve por 7 años, o sea, desenlazaba el enlace sabatino los días domingos, y por 7 años hice ese trabajo. Así que usted, si lo revisa, verá que hay muchas propuestas que si el gobierno actual y el anterior hubiesen prestado atención, no estuviésemos nosotros en la situación crítica que tenemos ahora. Además he hecho muchos videos siguiendo esa misma metodología del desenlace dominical y se llama desenlace semanal. Pero debido a esta nueva carrera política, es mi tercera intervención, las otras dos fueron en el 2006 y 2009, y esto lo acentúo para que no se confundan. Algunas personas, como me han visto activando políticamente constantemente, creen que yo he sido candidato toda la vida y dicen que yo siempre he sido candidato. Es decir, la poca costumbre que tienen los ciudadanos de ver a personas activando diariamente en política. En el 2006, justo en la campaña que gana Rafael Correa, esa fue su primera incursión en política, y luego en 2009 para la presidencia de la República. Así es, solamente, yo he participado solamente en 2 ocasiones en mi vida. Correa solía decir que yo era el eterno candidato
y eso parece que se quedó grabado en la mente de algunas personas, pero es una falsedad. Yo he sido candidato 2 veces y esta es mi tercera ocasión. Es decir, eso es básicamente lo que soy hoy. Yo soy un político porque trabajo a favor del ciudadano ecuatoriano, trato de darles luz para que entiendan de qué se trata la política y la economía nacional. Otros políticos, inclusive que llegan a ser presidentes de la República o tienen algún cargo alto, dicen que no son políticos. No puede ser posible que una persona esté en un cargo público de ministro o presidente o vicepresidente y diga que no es político. Por supuesto que es político. Si está haciendo una función política, no le dan ese cargo por otra razón. Pero Carlos, tal vez un poco lo que andan buscando ahora la mayoría de los candidatos es tratar de alejarse del concepto de que los vean como políticos por toda esta problemática de corrupción, de aspectos negativos que envuelven ahora el tema del político. Pero en cambio tú te defines, yo sí soy político. Así es, porque yo no tengo vergüenza, porque yo no estoy involucrado en un tema de corrupción. Hacer lo otro es hipocresía, porque quieren estar dentro de la política para lucrar de esa política, no servir al ciudadano, y dicen yo no soy político porque saben que el pueblo los repudia. Yo, como no tengo absolutamente ninguna mancha, yo no he participado con ningún gobierno, nunca he buscado un cargo político ni ningún contrato, entonces digo libremente, yo soy político. Esa es mi actividad actualmente. Antes he sido profesor universitario en la Católica, en la UES, fui funcionario público de CEPE, el precursor de Petroecuador, entre 1980 y 84. Trabajé en Gran Bretaña por muchos años en la empresa privada, trabajé por una multinacional americana, trabajé en bienes raíces, trabajé en bolsas de valores, comprando y vendiendo acciones de compañías cotizadas en bolsa, hacía ferias o participé en ferias que iban de Gran Bretaña a la Unión Soviética, posteriormente a Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, etc. Kazajstán, todo este tipo de cosas, una experiencia muy variada. Hablo ruso, inglés, español. Por los años 90 yo era muy cotizado porque en el mundo no había muchas personas que conocían la industria petrolera rusa, que hablase ruso, inglés y que tenga un MBA como tengo yo. Soy máster en administración de empresas, graduado en Gran Bretaña. Eso era rarísimo en la década de los 90, hasta que luego los mismos rusos, que tienen una muy buena preparación técnica, empezaron a salir y a prepararse en negocios, y de repente ya todo cambió, ya no era una rareza, habían muchos de repente. Entonces eso cambió y yo también cambié y empecé a dedicarme a política en Ecuador. 2006 y 2009. Así es. Ahora 2021. Así es. Me imagino que ya te lo han de haber dicho, te lo han de haber preguntado en diferentes entrevistas, pero me toca preguntarte. Por supuesto. ¿Cómo así con las listas 10? Bueno, brevemente, para ir a las propuestas. Yo, como candidato independiente, estoy obligado a encontrar el auspicio de un partido o movimiento político o tener uno propio. Pero si usted revisa quienes tienen movimiento propio, son aquellos que están alrededor del poder o hermanos del presidente de la República, hay dos, o amigos ministros, de la República. Claro, ministros que utilizan el poder del ministerio para tener partido político, o asambleístas. Hay el caso de uno de ellos que está preso. Hay ministros que están presos y prófugos de la justicia. Ahora, al PRE se lo ha estigmatizado recientemente, y yo creo que esa es una política del Estado, del gobierno actual. Porque siempre, según lo que yo he notado, ellos cogen un chivo expiatorio. Hicieron también del gobierno pasado un chivo expiatorio, porque no todos están procesados, y la justicia es direccionada hacia un solo lado, porque el presidente de la República, lo diga o no lo diga, maneja esos poderes, especialmente el judicial y el legislativo, dándoles prebendas, como hemos visto. ¿Cómo es eso que este ministro Mendoza, de la lista 16, está preso y nunca recogió firmas, por ejemplo? Eso es un cuestionamiento grande y grave. Entonces, si la justicia fuese imparcial, como es lo que yo propongo, la justicia se encargaría también de investigar al presidente Moreno con algo que
viene cargando él a cuestas y que quiere taparlo a toda costa con el próximo presidente, debería estar investigado por los INA Papers. Y no está investigado, solamente se investiga a otros, pero no a él. El gobierno, nosotros conocemos, o se nota a leguas, que ha cogobernado con Lasso, Nebot, la señora María Paula Romo y Ruptura a los 25, y todos ellos, conjuntamente con Moreno, tienen su candidato preferido y se habla mucho de un posible fraude. Y el candidato del gobierno, el candidato morenista, es el señor Lasso. Entonces de eso hay que cuidarse mucho, hay que decirlo, porque yo soy una persona transparente. A mí me ha gustado siempre competir en igualdad de condiciones, pero aquí en Ecuador eso es pedir demasiado. Nunca se compite en igualdad de condiciones. Más aún, los otros candidatos quieren manejar el tablero electoral, quieren que solamente su candidato de preferencia llegue, como sea, nos mienten con encuestas falsas, direccionadas hacia un público que lo consideran ignorante y que no tiene capacidad de razonamiento, y que vayan por el supuestamente más opcionado, y el más opcionado es de las encuestas pagadas por ellos mismos. Nos manipulan y nos han manipulado constantemente. Yo estoy en contra de ese sistema corrupto que nosotros tenemos. Para volver al tema y contestarle directamente a su pregunta, yo fui prácticamente por todas las agrupaciones políticas que hay en Ecuador. Intenté conversar con todos, no todos quisieron conversar conmigo. Algunos no dieron la reunión, otros pidieron plata, otros decidieron poner a sus propios candidatos que no tienen el bagaje político que tengo yo, ni el capital político que tengo yo, son desconocidos, pero ellos tendrán sus razones y también tienen el derecho de elegir a quien ellos deseen. Pero yo lo que propuse fue mi capital político de 15 años de trabajo constante y que he ido en ascenso, y también la agrupación política Venceremos, que me apoya. Y si a ellos no les gustó, pues, ¿qué pude hacer? Pero llegó el 23 de agosto, día final de las primarias, y yo no era candidato. Y no iba a ser candidato a absolutamente nada, porque mi única pretensión ha sido ser candidato presidencial. Así que no iba a ser candidato asambleísta ni nada. Después del 23 de agosto hasta el 16 de agosto, cuando inscribí mi candidatura, surgieron muchas cosas que hemos visto nosotros. Se fueron cayendo candidaturas paulatinamente, y también el binomio presidencial de Fuerza Ecuador, FE, lista 10, y se cayó, no fue admitido. Y yo, que sí había buscado a Fuerza Ecuador, igual que el resto, y que había preferido a otra candidatura, me buscaron y me invitaron a ser su candidato presidencial. Yo he trabajado todos estos años para ser candidato presidencial, porque yo quiero ser el presidente de la República y el mejor presidente de los ecuatorianos, y no puedo llegar a ser presidente de la República si no compito. Tengo que estar en la competencia para ganar, ¿verdad? Entonces acepté con mucho gusto, sobre todo que no solamente que Fuerza Ecuador me invitó a ser su candidato presidencial, sino también me invitó a que yo elija mi binomio y que yo proponga mi programa de gobierno, que yo lo tengo desde el año 2006 depurado y actualizado hasta el momento actual. Yo creo que no hay nada de extraordinario en que yo haya aceptado esta candidatura. Es el vehículo que te está permitiendo aspirar a la presidencia de la República. Y yo tengo que ser agradecido, y también el público tiene que estar agradecido, porque ahora ya no tienen que votar por el menos malo. Tienes que estar preparado, porque mientras más ascienda tu candidatura, está bien. Eso es el no lado que te van a... Está bien, lo acepto, pero ahora pueden elegir al mejor. Y yo los invito, como siempre he hecho, por favor, revisen la trayectoria de todos los candidatos y elijan al mejor. Ahora tienen la oportunidad ya no de elegir al menos malo, sino al mejor. Y yo les he dicho desde el año 2006, mire, recién nadie me conocía, recién empezaba, y yo les dije de primera, yo soy el mejor de los candidatos. Y a través de los años han copiado propuestas mías. Ahora veo que mi propuesta de eliminar el déficit presupuestando con base cero, es decir, sin tomar en cuenta el presupuesto actual, sino hacer un nuevo presupuesto, ya empiezan a copiarlo. Eso de bajar las tasas de interés permitiendo la competencia internacional ha llegado ya a todo el Ecuador.
usted vaya por la calle y le dicen eso. A mí, que yo lo dije en el año 2006, me lo aconsejan. Esto a mí me ha significado que a mí, por ejemplo, Teleamazonas ni siquiera me da entrevistas. No me dan entrevistas porque el dueño es banquero, supongo, ¿no? Porque yo no le he hecho nada al señor Fidelegas, yo no le he hecho nada a Teleamazonas. Cuando el señor Correa no les daba oportunidad de expresarse libremente, yo lo defendía. Y sin embargo a mí no me da entrevistas desde el año 2015, ni Teleamazonas ni Ecuavisa. Y sin embargo entrevistan a otras personas para que repitan lo que yo digo, lo que viene de mi cabeza. Un día a mí me preguntaron en una entrevista en la que simplemente y llanamente me preguntan lo que deseen, igual que usted. Yo he venido acá sin saber qué es lo que me va a preguntar. Me preguntaron un día, ¿y cómo va a resolver la crisis económica? Y en ese momento se me ocurrió decir, voy a bajar las tasas de interés y voy a presupuestar desde cero porque la coima de 30% está incorporada en ese presupuesto. Y ha venido incorporada año tras año. Voy a eliminar todo eso con esa propuesta de eliminar el 30% de un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Voy a eliminar el presupuesto de el déficit presupuestario de este año de 9 mil millones de dólares. En ese momento lo dije. Claro. En otras ocasiones me han preguntado sobre otras propuestas. Tema internacional, por ejemplo, un día en Quito me preguntaron eso. Y le dije, bueno, lo que voy a hacer con el tema internacional es que voy a agrupar a todas estas dependencias del Estado, a todas estas instancias u organismos como los bancos estatales o ProEcuador o Corpey en una sola agrupación, en una sola agencia nacional de desarrollo. Y hasta le puse el nombre en ese momento, Andes, Agencia Nacional de Desarrollo Andes, y sobre todo esa va a ser, digamos, va a ser el paraguas para tener a todas estas empresas, las vamos a agrupar y con eso nosotros vamos a dar capacitación a nuestros artesanos, a nuestros estudiantes jóvenes, a que se vayan a prepararse fuera del país. Vamos a hacer ferias y vamos a ir ferias empresariales para promocionar nuestros productos e ir a diferentes países donde no hemos llegado. Por ejemplo, ir a Ucrania, Kazajstán, Azerbaiyán, y tener oficinas comerciales en esos lugares. Hoy ya no puedo prometer que vamos a abrir oficinas, pero una vez que nosotros salgamos de la recesión en la que nos encontramos, que es fuerte, de menos 7, menos 10% para el próximo año, entonces sí, cuando ya tengamos dinero, vamos a hacer eso y vamos a abrir consulados en esos lugares para tener la oportunidad de abrir nuevos mercados, que es algo que yo he hecho. Todo lo que yo digo, si usted me pregunta y sale de mi cabeza, es porque lo sé, pues. Porque sé cómo resolver los problemas. Por eso les digo, miren, no miren al partido, miren al candidato, porque yo voy a gobernar con los mejores ciudadanos que tengamos en Ecuador, con los mejores profesionales, de todos los partidos, excepto aquellos que han estado gobernando con los que han destruido nuestra economía nacional. Y sobre todo los que han hecho cuestiones que no podemos aceptar dentro de un gobierno que se va a esmerar en gobernar con el ejemplo, desde la cabeza, es el presidente de la República. Eso es lo que yo he hecho a través de mi vida, ser un ejemplo, fue un ejemplo como estudiante. Revísenme por donde yo he pasado por Azerbaiyán, Ucrania, Rusia, Gran Bretaña, he estado en Londres, en Escocia, en Glasgow, en Edimburgo, he pasado por Estados Unidos un sinnúmero de veces en los últimos 45 años. Entonces pueden revisar, pueden preguntar en las embajadas, lo que sea, y yo sé que me han revisado y nunca he encontrado nada malo, bastante bueno. Claro. Carlos, estamos prácticamente arrancando diciembre y estamos a menos de 60 días ya de las elecciones. Tú dices y armas la invitación a que chequeemos tu currículum, seguros de que vamos a encontrar un excelente panorama del futuro presidente. Pero no solamente mi currículum, sino toda mi vida, lo personal también, por favor. Pero, ¿qué vas a hacer en estos 60 días para poder volcar? Porque normalmente la invitación está, pero de ahí a que la gente lo haga, esa es la parte más complicada del asunto. Es lamentable. Por eso en mi propuesta vamos a destinar los mayores presupuestos jamás vistos en Ecuador para educación y salud.
porque yo quiero de Ecuador una nación desarrollada. Y para eso necesitamos tener educación, buena educación para los niños, preocuparnos por los niños y preocuparnos por los ancianos. Son dos temas que han sido muy descuidados en Ecuador, inclusive por gobiernos de izquierda. Dicen ser socialistas. Yo viví en la Unión Soviética y la educación y la salud eran primordiales. Pero hoy, yo viví ahí hasta 1980, entre 1974 y el 80, 40 años después, y ya antes de eso, educación y salud en los países desarrollados, eso no es tema de izquierda. Es de izquierda y de derecha y de cualquier espectro político. Aquellos que no destinen grandes presupuestos para educación y salud en Gran Bretaña, nadie los va a elegir. Eso sí lo empezó en los años 50, inicios de los años 50, Clement Attlee, líder del Partido Laborista y primer ministro, con el National Health Service, pero eso continuó. Nadie lo paró, eso ha continuado. En esos tiempos, hasta la década de los 70, era el orgullo de los británicos y esto era un ejemplo para todo el mundo. Poco a poco empezó a cambiar porque habían muchos abusos. Gente iba de fuera del país a Gran Bretaña a hacerse operaciones, por ejemplo, gratuitas. Iban de turistas y se iban a hacer operaciones. Entonces hubo protestas que los ciudadanos británicos pagaban impuestos para que se aprovechen otros. Entonces cambiaron algunas cosas. Yo quiero seguir ese ejemplo aquí en Ecuador. Un ejemplo de tener un sistema de salud brillante que sea la envidia por lo menos de Latinoamérica, sino del mundo. ¿Cómo lograrlo? Necesitamos destinar bastantes cantidades de dinero a ello. Pero vemos actualmente que nos llenamos de deudas para pagar los intereses y el capital de deudas actuales. Eso no me van a decir a mí que es buena economía, no me van a decir que hay que aplaudirlo al ministro de Finanzas. Por favor, o sea, si fuese su propiedad privada, usted tiene una casa y tiene una hipoteca y tiene que pagar, por decir algo, $300, $400 mensuales de hipoteca y se queda sin trabajo, no tiene ingresos y usted empieza a pagar la hipoteca con la tarjeta de crédito, ¿qué le va a pasar? Tarde o temprano se va a quedar sin casa y no solamente eso, se va a quedar hasta sin la camisa. Endeudado hasta. Claro, y no va a poder pagar ni la hipoteca ni la tarjeta de crédito. Eso está haciendo el gobierno actual y eso empezó a hacer el gobierno pasado. Y yo les he venido diciendo, criticándolos sí, pero de buena manera, diciéndoles qué es lo que hay que hacer. Hoy estoy diciendo, vamos a hacer desaparecer ese déficit fiscal y con eso vamos a bajar la deuda, porque ahora lo que están haciendo es contraer deuda para pagar deudas y yo voy a eliminar eso, voy a resolver el problema del déficit y el problema de la deuda y sobre todo, el tercer punto, necesitamos nosotros seguridad jurídica aquí en el país. Los inversionistas extranjeros y nacionales que son necesarios para el crecimiento económico del país no van a venir si tenemos un sistema en el cual va a ganar cualquier juicio aquel que tiene más plata, no el que tiene la razón. Tenemos aquí contratistas que si no dan coima van a estar siempre de perdedores. Entonces, ¿para qué van a venir acá? Yo garantizo que vamos a tener una justicia totalmente independiente, imparcial. Yo no necesito meter las manos en la justicia porque yo no tengo temor de nada. Yo no he hecho ninguna fechoría ni voy a hacerla. Voy a gobernar con el ejemplo, el buen ejemplo. Entonces, sí, vamos a tener nosotros jueces y fiscales probos, los mejores que podamos tener en el país, porque sí hay, sino que están escondidos, marginados, silenciados, porque tenemos un sistema lamentablemente corrupto. Entonces, vamos a tener un sistema de escalafón en el que vamos a promocionar a aquellos que tengan el mejor conocimiento, la mayor experiencia, no jueces de biberón, gente proba, igual los fiscales. Vamos a confiar en esa justicia, pero además yo persigo tener sentencias mucho más fuertes. Propongo la cadena perpetua para los delincuentes, pero para los peores, ¿no? Tenemos violadores y asesinos, pero también para los criminales de cuello blanco. Por ahí alguien me va a preguntar, ¿y va a meter preso a fulano y sutano? El presidente de la República no tiene por qué meter preso a nadie. El presidente de la República tiene otras funciones. No tiene nada que ver con la justicia. Eso, lamentablemente, la gente se equivocó
porque les dijeron, yo soy el jefe de Estado y el Estado lo componemos todos nosotros, decía, y entonces que era jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del CNE, de la función judicial y de todo. Eso es una falacia, eso es falso. Hay libertad e independencia de poderes. Eso es democracia. Lo otro no es democracia. Eso se llama dictadura. Por ejemplo, Stalin era el jefe de todos los poderes. Y pobrecito de usted que chistara, la gente ni siquiera se atrevía porque lo hacían marchar. Marchar, pero hacia un gulag, en donde si no se moría, se pudría. Así que, entonces no estamos en ese ambiente. Nosotros vamos a ser respetuosos de esos poderes y voy a garantizar que el pueblo ecuatoriano va a volver a tener fe en la justicia ecuatoriana. 2021. Mayo 2021. Así es. Carlos Anay de la Bastida. ¿Cómo nos debemos imaginar los ecuatorianos ese nuevo Ecuador con un presidente de la República como usted? Con un Ecuador gobernado con honradez, con transparencia desde la cabeza. Si la cabeza es corrupta, todo el resto se va a comportar de igual manera. Si la cabeza es una persona transparente, honesta, todo el resto va a seguir. Yo he dicho, yo le garantizo a los funcionarios públicos, por más que me digan que está inflado el sector público, yo les garantizo que ellos van a permanecer en sus puestos de trabajo. Les garantizo que no los voy a despedir, pero yo requiero de ellos eficiencia, porque yo quiero hacer del sector público un sector público eficiente. Así que yo no puedo admitir deficientes en mi gobierno. Y ellos van a ver ¿qué significa eficiencia para mí? Ellos van a seguir el ejemplo. Yo les voy a decir algo. Al siguiente día, después de la posesión, yo iré a pararme en un ministerio o cualquiera de estas organizaciones públicas a la entrada. A las 8 de la mañana, que es la entrada, me voy a parar ahí y el que no haya entrado se queda fuera. Y se queda fuera para siempre. Usted verá que desde ahora mismo, al llegar al poder, no va a haber un solo funcionario público atrasado. Algunos incrédulos me verán parado y se quedarán fuera. Pero es mejor que me crean. Porque yo no digo las cosas por gusto. Yo lo que digo, lo hago. Es una promesa. Yo quiero un sector público eficiente. Nos dicen que el sector público es deficiente. Yo he visto sectores públicos eficientes. En Gran Bretaña, por ejemplo. Y yo digo también que tenemos un sector público deficiente porque hemos tenido gobiernos deficientes y hemos tenido gobiernos corruptos. Conmigo eso va a cambiar. Entonces vamos a tener un sector público eficiente y usted va a ver que nosotros sí podemos hacer las cosas, como por ejemplo en petróleo. ¿Qué han hecho actualmente? No hay nuevas reservas, no hay nuevos descubrimientos, porque no hay exploración. No hay dinero para exploración en Ecuador, pero sí hay dinero que pueden poner en exploración con capital extranjero. Entonces yo invito, y yo les he dicho a los gobiernos anteriores, actual, que hagan eso, que inviten al capital extranjero de riesgo a hacer exploración. Y una vez que encuentren petróleo, está bien que lo produzcan y que compartan con nosotros, pero aquí se hace al revés. El dinero en exploración, que es el más riesgoso, lo ponemos los ecuatorianos. Encontramos las reservas y se lo damos a una compañía extranjera para que ellos la exploten. Que nosotros podemos hacer, lo hacemos de hecho, y lo hacemos bien, con Petroecuador. Pero hacen al revés. Usted pregúntese por qué es eso, que son bobos. Son tontos. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se lo hace entonces? La coima. ¿Qué más puede ser? Pues yo no los considero tontos. Claro. Hay muchos que estuvieron fuera del país igual que yo. Así que saben lo que yo estoy diciendo. Y por eso usted no ha visto a Carlos Anay en ningún ministerio. No, estuve en Petroecuador y me votaron. Después de 5 meses y medio me votaron porque yo no soy de la cadena de corrupción. Yo no soy del sistema corrupto en el que nos encontramos. Por eso yo puedo decir, como dije al inicio, yo soy político. Porque sirvo al ciudadano ecuatoriano. Pronto usted verá que ser político ya no va a ser mala palabra. Y muchos jóvenes querrán ser políticos para servir
al pueblo ecuatoriano y no lucrarse de él, no robar, que es lo peor. Y también no mentir. La gente se ha olvidado aquí que mentir es un pecado capital como robar. Vean los 10 mandamientos y van a ver que no mentir es uno de los mandamientos. Y sin embargo la gente miente y se ha acostumbrado a mentir y se han olvidado. Después van a la iglesia y hasta comulgan. Es una pena. Una excelente aspiración, ¿no? Mejorar los lineamientos políticos en la percepción de la gente. Hasta nuestro programa nos ayudaría para subir la audiencia. Hemos estado con Carlos Añay de la Bastida, candidato presidencial por las listas 10 de Fuerza Ecuador, contándonos la verdad de algunas de sus propuestas, ¿no? Nos faltaría programa para seguir analizando. Pero en resumen, ¿cuál es la plena de Carlos Añay de la Bastida para este país? La plena es que vamos a hacer de Ecuador un país desarrollado. Conmigo, con el ejemplo. Yo se los prometo, que sí se puede. Todo se puede. Pero todo lo que usted se proponga se puede solamente si usted trabaja constantemente, diariamente, enfocado hacia la consecución de su objetivo. Con fe inquebrantable de que usted puede hacerlo. Y todo se puede. Mire, yo soy candidato presidencial y no tenía partido político. No me pidieron un centavo. En el camino me pidieron millones, pero al final no me pidieron nada, ni un centavo. Y soy candidato presidencial nuevamente. Igualmente fue en el 2006, 2009. Un candidato independiente que no podía ser candidato presidencial, fue candidato porque me auspició una agrupación política. En el año 2006 habían 24 precandidatos, yo era uno de ellos. Sin movimiento político, empecé a recoger firmas y me di cuenta de las trabas en el camino. Y al final no las tenía porque tenía que entregar firmas falsas y yo veía que yo tenía que firmar bajo pena de perjurio, que todas eran verdaderas, cuando yo mismo me daba cuenta que me habían recogido firmas falsas. Entonces yo no las presenté y básicamente no iba a ser candidato presidencial, y yo fui candidato presidencial 24 horas antes del cierre de las inscripciones. Era diferente en ese tiempo, 24 horas antes. Se me ofreció a mí y yo fui el único precandidato al que le ofrecieron una candidatura presidencial, y hoy soy el único de esos candidatos del año 2006 que es candidato el día de hoy. Ningún otro ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque yo soy constante. Vaya y revise en los anales del Colegio San José de la Salle y va a ver que constancia era uno de los requisitos que nos pedían a nosotros, nos premiaban por la constancia, nos daban una medallita. Yo soy constante, firme en mi propósito. Yo no me propongo algo si no estoy seguro que lo voy a conseguir, y la única seguridad que le da la vida de que usted va a conseguir su propósito es trabajando diariamente, incansablemente, bien enfocado en la consecución de su objetivo, con fe inquebrantable. Y todo en el universo conspira a su favor. Y yo he visto que esta pandemia ha sido negativa porque murieron muchas personas. Pero yo estuve encerrado, como todos, y a muchos les habrá afectado haber estado encerrado, solitario, pero he pasado en solitario en mi vida. Me he ido formando y yo me lo pasé de lo lindo, compartiendo desde que abría los ojos hasta que los cerraba mis videos y mis publicaciones. Resultado, que me han conocido un poco más y me dieron la oportunidad de ser candidato presidencial, y esa es la oportunidad para los ciudadanos, nuevamente, que no elijan al disque más opcionado o al menos malo, sino al mejor. Le deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, querido Carlos Añay de la Bastida. Nos vemos en nuestro próximo programa de La Verdad y la Plena. Gracias por sintonizarnos.